Bueno, vamos a ir ahora a un tema realmente que tenía mucho interés en poder preguntar y poner en atención de esta audiencia. Está en línea el doctor y director de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Mar del Plata, Adrián Alacino. Adrián, buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo andás, Jacobo? Buen día, un gusto estar en tu programa. Bueno, gracias. Adrián, tengo un enorme interrogante porque en un momento determinado, que fue, si yo no me equivoco, quiero ver correctamente la fecha, el 6 de abril, en medios de Mar del Plata se publicaba un título que decía COVID-19, un informe prevé 1.600 casos para fines de mayo en Mar del Plata. Estamos a años luz de todo eso. Contanos un poco cómo se hace esto, cómo se llega a estas evaluaciones. Bueno, estos son muestreos que se hacen en cálculos estadísticos matemáticos, ¿no? Probabilísticos, que tienen, por supuesto, una complejidad importante, tomando elementos de varios lados y que nos permiten hacer una proyección. Siempre se habla de proyección, no se habla de algo que va a pasar, ni de algo que incluso siempre se dice, bueno, las proyecciones uno toma puntos, suelen ser puntos medios, puede ser para arriba hasta una vez más o dos veces y para abajo también. Y para lo que nos sirvió es ese número, por ejemplo, que a nivel nacional, ya no se recuerda mucho, pero por ejemplo para la misma fecha, en ese mismo momento, la proyección para fin de mayo de todo el país era 250.000 casos, ¿no? Entonces estamos a nivel país, no llegamos a 7.000 todavía, 6.000 y pico. Entonces en ese momento cuando se empezó a trabajar, nosotros lo hacíamos, todo el mundo hacía lo mismo con los números y la evolución, porque los parámetros que se van tomando de países, de otros países, ¿no? Y tratando de aterrizar algún numerito acá, porque los casos en Argentina, en ese momento el primer caso, si no recuerdo mal, salió el 3 de marzo en Argentina, la cuarentena empezó el 20, entonces esa proyección afortunadamente para nosotros no pasó, ¿no? En Mar del Plata, pero nos sirve para tener el punto, por ejemplo, para decir, bueno, ¿qué podría haber pasado si no hacíamos todo lo que se hizo, ¿no? Y lo mismo a nivel país, imagínate si a nivel país hoy tuviéramos 200, hoy no porque todavía no es 31 de mayo, ¿no? Primeros días de junio, últimos días de mayo. Si tuviéramos 250.000 casos, tenemos 6.000 y todo lo que pasa en conurbano y en Cava, ¿no es cierto? Y la preocupación que hay, 300 y pico muertos, imagínate con 250.000. Entonces, con esos números, nosotros después, eso fue, no habían pasado los primeros, estaban llegando los 15 días de la cuarentena, ¿no? O sea que el efecto cuarentena fue un efecto muy importante. Y entonces, nuevamente, después pudimos, 4 semanas antes de esta fecha, tirar una nueva curva donde creo que el número, no son números exactos, pero alrededor de 50 casos para fin de mayo, y vamos apenas unos 8, ¿no? Probablemente se haga antes de fin de mayo otra Ahora, curva. O sea, yo estos elementos son elementos de ayuda, básicamente, son proyecciones que nos permiten incluso saber cómo nos fue, ¿no? Porque ahora, por ejemplo, nosotros podríamos haber tenido eso y más casos en Mar del Plata. Entonces, las autoridades de ahí, uno intenta decir, bueno, el 100% de los casos, que no todos están testeados, ¿no? Porque podemos decir, ahora, por ejemplo, ya son negativas las personas de la clínica del niño, ¿no? Entonces, como no todos los casos son sintomáticos, hay gente sintomática, gente asintomática positiva, que no la sabemos porque no la estamos testeando. Entonces todo esto nos ayuda para saber, bueno, cuántas camas tenemos proporcionalmente a las que necesitamos, ¿no? Cuántas personas podrían ir a terapia. Entonces, bueno, son modelos probabilísticos que nos dan un ancla, nos muestran un camino que en este caso, tanto a nivel país, las proyecciones, como a nivel de Mar del Plata, afortunadamente no se cumplió, ¿no? Claro, ahí viene el tema, ¿no? Es decir, a mí me llena esto de interrogantes, porque, bueno, estamos nosotros los de a pie, los que obviamente no hemos pasado ni por la vereda de una facultad de medicina.
Hay una tendencia general, cultural, a creer, yo siempre digo, uno va y frente al médico, el médico es más o menos la representación de Dios sobre la tierra, es el tipo que te va a decir si estás bien, si estás mal, si vas a vivir, si vas a morir, qué tenés que hacer. Pero bueno, es una acción de los humanos, no es una ciencia exacta. Yo por lo que he logrado seguir, más o menos se tomaron modelos que hizo el Imperial College de Gran Bretaña, que hasta ahora por lo menos era un ente de enorme reputación. Sin embargo, ese modelo está en total discusión. Y la amplitud de la discusión es tan grande que en el día de ayer, Raúl Didier, desde el Instituto de Enfermedades Tropicales de Marsella, dijo: el virus se está extinguiendo. Y al mismo tiempo un integrante de la Organización Mundial de la Salud dijo: probablemente conviviremos sin vacuna por largo tiempo con el virus. Es decir, el grado de incertidumbre es inmenso. Sí, y te digo que lo que pasa en Argentina, fundamentalmente, nosotros el primer tiempo construimos, todo el mundo trabajó así, curvas con lo que pasaba en otros países, como te decía, en otros continentes que son culturas distintas, y ahora estamos trabajando con números propios porque recién hay algunos, aunque son muy poquitos, y el virus se está comportando distinto en Argentina, porque incluso Jacobo, nosotros no sabemos lo que va a pasar. Por ejemplo, vos me preguntas a mí, ¿qué va a pasar en agosto, Mar del Plata? No tenemos ni idea, ¿no es cierto? Porque no pasó en ninguno de los países, porque uno mira constantemente a los demás, ¿no es cierto?, para hacer algunas comparaciones, salvando las distancias. Pero ningún país tuvo fuerte en pleno invierno, ¿no es cierto?, como vamos a estar nosotros con el coronavirus, por ejemplo, ¿no? O sea, acá falta todavía, acá no empezó, el invierno no empezó en Mar del Plata, vos estabas dando la temperatura más baja hoy de estos días, ¿no? No empezó, y todos sabemos que los virus, ¿no es cierto?, tienen un mejor comportamiento en temperaturas frías. Hay un montón de fenómenos, ¿no es cierto?, que no están analizados. Yo creo que Argentina, si vos mirás la postura desde el gobierno, es una postura orientada a la prevención, una acción muy fuerte colectiva, sin precedentes en la historia, ¿no es cierto?, pero que sin duda es la que se puede hacer, entre comillas, la más barata, no solo porque salva vidas, sino porque el sistema de salud nuestro en los últimos 30 años ha sufrido un deterioro muy importante. Y si vos te pones a decir cuántas camas, porque ayer me preguntaba un periodista, ¿cuántas camas de terapia intensiva hay en Mar del Plata? Entre público y privado, antes del coronavirus no llegábamos a 100 camas. No, había 88 camas al inicio de esto en Mar del Plata. Y bueno, imagínate, ahora se supone que la vamos a duplicar o se está duplicando, porque hubo conversión, porque consiguieron respiradores, no son verdaderas terapias intensivas, ¿no es cierto? Se consigue un respirador y vos podés respirar un paciente en un rincón, pero en Alemania se demostró por qué tiene la más baja mortalidad. Sí, porque tiene 20.000 camas equipadas con respiradores. Bueno, y tiene, ¿sabes qué? También lo que vos decías, Jacobo, las personas. Porque las personas tienen que estar, porque no se aprende. ¿Sabés cuánto tiempo lleva a formar un terapista? 4 años. Entonces un terapista no se forma en 90 días. Nosotros estamos dando cursos con la Sociedad de Anestesia, hicimos uno para los médicos de la Guardia de Miramar, acá a 30 kilómetros, que muy bien, hay muchas ciudades vecinas pequeñas donde no hay tanta frecuencia de enfermedades que haya que intubar todo el tiempo, entonces los médicos con buen criterio se querían entrenar. Se fue a hacer un entrenamiento acá a 30 kilómetros porque la cantidad de veces que uno hace el ejercicio de intubar un paciente se oxida, por así decirlo, con el tiempo, y entonces hay que recrearlo nuevamente. Y allá fuimos, el secretario de Salud de Miramar nos pidió, y allá fuimos porque hay que entrenar en medicina. Eso te ayuda, pero yo te estoy diciendo, un terapista se tarda 4 años en formar. No, está claro, sí. Capaz pasan 10 años para que esté en su mejor momento. Entonces no es tan fácil conseguir un respirador y decir, ¿no es cierto?, duplicamos los números de respiradores solamente. Después está el talento humano que lo tiene que manejar. Sí, por supuesto. No, si algo ha venido a demostrar esta situación, claramente, es que, como señalaste vos, 30 años en el mundo se ha llevado adelante una subejecución de los criterios de la estructura de salud, ¿no? Nueva York enfrenta al inicio de esta situación con 2.000 camas menos que la que tenía en el año 2000.
Y además, yo no sé si vos lo has seguido, pero cuando uno escucha los testimonios de argentinos que están en otros lugares, todos te dicen claramente, sí, sí, pero acá la medicina hay que pagarla, ¿no? Si la Argentina en ese sentido tiene, la verdad, algo que con todo lo que haya para corregir, y es mucho, bastante para decir, bueno, en esto, con todos nuestros errores, no lo hemos hecho tan mal. Lo que te quería preguntar es esto, de ese estudio que decía 1.600 casos, 80% serían leves, con lo cual dejaba en el orden de los 320 los que podían ser graves, para lo cual Mar del Plata no tenía ninguna infraestructura posible de soporte real, a lo que vendría a ser hoy. ¿Qué es lo que ustedes analizan corregir en el modo de hacer las estimaciones? Porque obviamente me parece que tanto para el Imperial College de Londres como para Mar del Plata es la gran pregunta que hay que comenzar a responder. Te digo primero un ajuste. El 20% era de sintomáticos, no de grave. O sea, unas 300 personas podrían haber llegado a tener síntomas, ¿correcto? Y de ahí los graves eran el 4%, entre 20, 30 y 40 personas, dependiendo si es el 3,2, el 4, ¿no? Entonces, a terapia hubieran podido ir, ¿no es cierto?, en plena epidemia sin medidas, hasta 40 personas, por poner el número máximo, el 31 de mayo, y había 90 respiradores, o sea que hasta ahí estábamos salvados, digamos, ¿no? Entonces, sí, lo que te decía, o sea, ahora en este momento, por ejemplo, estamos haciendo nuevas curvas con los casos de esta semana, porque cuando vos tenés modelos matemáticos y casi no tenés casos, lo que sucede es que vos entras a proyectar las líneas de punto, ¿no?, por así decirlo, y la línea de punto van haciendo un dibujo. Ahora, por ejemplo, cuando pasa lo que pasó, que de repente Mar del Plata hacía 14 días que no tenía un caso, y tiene 8 en 48 horas, eso se parece más a un brote que a otra cosa, es como un piquito chiquito, digamos, como una línea que se va para arriba y después baja, ¿no? Entonces, los ajustes se hacen teniendo en cuenta muchísima información que a veces no está disponible porque el caso no sucedió. Por ejemplo, en este momento se está trabajando con el sistema de información nacional estadístico, entonces la gente sabe, bueno, esa persona, cuando, no solo que es positivo, hay que saber qué día se contagió, se empieza a investigar cada caso para atrás. Eso hacen los epidemiólogos, son como pequeños detectives que recorren para atrás lo que fue pasando. De hecho, lo estamos viendo porque parte del trabajo, entre comillas, detectivesco, que se llama bloqueo de paciente positivo, cerrar la puerta de la ciudad, una cosa que parece del lejano oeste, digamos, ¿no? Son las medidas fuertes que hicieron que el virus, que no estaba en la ciudad, no fuera y viniera. Todo eso se analiza para las curvas, ¿no?, y para poder proyectarlas nuevamente. Por ejemplo, nosotros ahora ya estamos trabajando para junio, pero siempre la idea no es decir, miren, esto es lo que va a pasar, sino la idea es tener, como te digo, un mojón ajustado con los números reales de Mar del Plata, porque también vos fíjate qué sentido tiene, por ejemplo, que las personas que hacen esto generalmente son personas muy técnicas, son físicos, matemáticos, médicos, estadísticos, que incluso los médicos que trabajan en eso son médicos que el 80% del tiempo ni pacientes ven, o sea, son especialidades médicas dedicadas al estudio específico de esas cosas. Lo que intentan dar es una ayuda. Ellos no estamos jugando al PRODE ni a la lotería, digamos. Entonces, lo que te quiero decir es que por ahí ahora, en junio, nosotros digamos, y podría haber tales casos, se sabe que es una probabilidad, y no podría llegar o podrían duplicarse, ¿no? Porque, por ejemplo, todas las estadísticas que se hicieron, ¿para qué sirvieron en su momento? Para que las reuniones del comité de crisis, las autoridades dijeran, señores, ¿cuántas camas nos faltan si podría llegar a pasar esto? Y se empezaron a multiplicar las actividades, Jacobo, porque acá en Mar del Plata, ahora vamos a tener el hospital modular con 76 camas, pero acá en Mar del Plata las únicas camas que crecieron en los últimos 15 años fueron las camas del sector privado. Hoy el sector privado, en todas sus variantes, tiene más camas que el sector público. No llegan a 600 camas las del sector público, contando incluso la de materno infantil, la parte adulta de... Sí, pero eso creo que tiene una explicación en el modo en que funciona el sistema de obras sociales de Mar del Plata. Una inmensa
proporción de los ciudadanos marplatenses que podrían caracterizarse como de los sectores populares, a través del sistema de monotributo y demás, tienen acceso al sistema de clínicas en pie de igualdad con el que tiene una prepaga de las más conocidas, digamos. Sí, eso es correcto porque la gente llega incluso en el trabajo, en los picos de trabajo máximo, hasta más de 60% de trabajo en blanco. Y como es, y el trabajo en blanco tiene la posibilidad de terminar teniendo una cama en el sector privado. Pero el sector público, por ejemplo, cuando nosotros éramos residentes hace 25 años, haciendo nuestra especialidad de 4 años en el IGA era un hospital regional internacional, de eso es el nombre, ¿no? Hospital Internacional General de Agudo. Internacional significa que es de referencia, como vos sabés, de toda la zona. En ese momento tenía más camas que hoy el hospital. Y en 25 años la población creció, sí. No sé exactamente. Bueno, ahí hubo un periodo de enorme destrucción de casi 16 años entre el periodo de Dualde y el periodo de Scioli, con Susana Gómez de directora. Lo hizo pelota el hospital. Absolutamente pelota. Los hospitales perdieron, hubo esos años que vos decís, los hospitales perdieron un montón. Incluso vos le preguntás a los intendentes, nosotros por ejemplo firmamos convenio de trabajo con casi todos los intendentes vecinos. Para los intendentes vecinos la noticia de una facultad de medicina fue una noticia muy importante porque ellos nunca tienen médico. Entonces dice, bueno, la aspiración es, aunque sea los vecinos por goteo, tengamos médico. Y vos hablas con los intendentes y lo que le cuesta derivar un paciente a Mar del Plata, ¿no? Hay lugar. Sí. Entonces, en esa situación, ¿no es cierto?, lo que hay que aprovechar, yo lo escuchaba anoche al gobernador, ¿no? A mí me parece que el gobierno está haciendo lo mejor que puede, pero es los números de lo que se ha logrado mejorar en 90 días son números importantes, pero cuando vos lo trasladás a 17 millones de habitantes, se diluye. Y sí, bueno, pero que en 90 días no podía hacer lo que no se hizo en 30 años, ¿no? Sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Bueno, te agradezco enormemente, que tengas una buena jornada. Gracias por tu tiempo. Como siempre, hablar con vos. Bueno, la audiencia, un saludo y estamos a disposición. Bueno, fantástico. Seguimos en un instante nosotros, es la hora 8:05.